de alguien que iba a ser despreciado, rechazado en el futuro, y que por los edificadores, y que esa piedra iba a venir a ser la piedra principal del ángulo para establecer una casa, ¿verdad? Un edificio sobre esa piedra que la despreciaron los edificadores, iba a venir a ser la piedra principal, la piedra base, ¿verdad? La piedra angular, que desde allí se iba a hacer una casa. Así que aquí aprendemos, les decía, que como David ya sabía, o como David explica que la gente de aquel tiempo ya sabía, que las casas se ponía primero una piedra angular grande para que de allí comenzaran a hacerse las paredes. Por ejemplo, la ponían en la esquina de donde iba a ser la casa, y de ahí se unían dos paredes para levantarse ahí con piedras más pequeñas, ¿verdad? Levantarse las dos paredes para la edificación de la casa, ¿verdad? También después ya, digamos, como en el año 1000, en el año 700, el año 1200, todavía, de acuerdo, ustedes pueden investigar esto también, los invito en la historia. Cuando un sacerdote llegaba a una población, a un pueblo, sacerdote católico llegaba y comenzaba a promover la idea de hacer una iglesia, un edificio para la iglesia católica. Comenzaban a recaudar fondos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hacían ellos cuando iban a comenzar a hacer la edificación, ponían una piedra rectangular grande, no para que esa piedra fuera la piedra que iba a sostener el edificio, sino ya para ese tiempo ya la forma de fundamentos para iniciar una casa, un edificio, ya había cambiado. Así es que, pero siempre quedó la costumbre, era para ellos, de poner una piedra grande, cuadrada, o sea, en este sentido angular. La ponían allí, hacían 4 cruces, vamos a ver, 5 cruces, una a cada lado, ¿verdad? Una a cada lado. La parte de abajo no le hacían cruz, solamente la de los lados, laterales, una cruz, otra cruz, otra cruz, otra cruz, y la de arriba, ya le hacían una cruz grande, la parte de arriba de la, ¿cómo se llama? De la piedra, hacían una cruz grande, pero esa cruz le hacían un hueco, ¿verdad? Hacían un hueco, una cruz en forma de, o sea, hondo aquello, y allí le ponían, ¿cómo se llama? Papeles, las firmas de todos, claro, del sacerdote del pueblo, con todos aquellos, ¿cómo se llama? Compañías o personas que habían ayudado a la edificación de esa iglesia, de ese edificio de la iglesia católica. Y allí, ya encima de esa piedra y de otras piedras, claro, iban haciendo ¿cómo se llama? Las paredes. Total, hasta el día de hoy existen esas iglesias, y si en dado caso se destruyera una, o se destruye una, o botan alguna, siempre van a encontrar esa piedra angular que los sacerdotes ponían antes. Pero ¿de dónde se habrán sacado la idea ellos? ¿Ya? ¿De dónde? Eso ha venido de años, esa tradición. Creo que ahora ya no se hace, pero le estoy hablando de por el año 1200, todavía lo hacían las iglesias católicas. Cuando iban a hacer un edificio, ponían una piedra angular. Pero ¿de dónde sacaron eso? ¿Verdad? Básicamente lo sacaron de esto que yo les estoy enseñando a ustedes en este momento. Desde, como les decía, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o esta piedra edificaré mi iglesia, y ahorita acabamos de leer allí en Salmos capítulo 118, versículo 22,
donde ya 1000 años antes que viniera Jesús, ya David estaba explicando que las casas las hacían fundamentos sobre una piedra, nada más, una piedra grande, ¿verdad? De ahí comenzaban a apoyarse, a edificar la casa, ¿verdad? Donde que iban a hacer. ¿Y se acuerdan ustedes la parábola que contó nuestro Señor Jesús? Mira, la parábola acerca de el hombre sabio que edificó su casa sobre una piedra, sobre una roca, y el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué habrá hecho Jesús esa parábola? ¿Habrá contado esa parábola? Bueno, siempre la misma respuesta, porque todos sabían que las casas, para que fueran fuertes y que no se cayeran fácilmente, las ponían sobre una roca. Otra vez, roca. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque repito, ¿verdad? Así como esa parábola, así como esos sacerdotes hacían allá por el año 1200, haciendo iniciando su edificio de su iglesia del pueblo, poniéndola en una roca grande, ¿verdad? Solamente como una cápsula del tiempo, básicamente, no como que las utilizaban ya ellos para iniciar la iglesia desde ahí, sino que como una cápsula de tiempo, ¿verdad? A modo de que si se viene a destruir una iglesia como esas, o se quema o se cae, pueden encontrar esas piedras o esa roca en esas iglesias católicas donde hay recuerdos. Es como un tesoro. Alguien que tenga como curiosidad, ¿verdad? Que pueda descubrir eso allí. Bueno, es bastante la plática. ¿Qué les parece? Vamos a seguir este tema más adelante, pero quiero terminar platicando un poco con el rey David, ¿verdad? Y así terminamos esta primera parte. ¿Qué les parece? Le vamos a ir preguntando, voy a hacer una plática con el rey David. Vamos a seguirle preguntando a otros personajes de la Biblia sobre quién podrá ser esa persona o ese ser donde dijo Jesús que iba a edificar su iglesia. ¿Quién era ese ser? Pero hablemos un rato con el rey David. Ya dijimos que el rey David habló en Salmos capítulo 118, versículo 22, que iba a haber una roca o una piedra que iba a ser despreciada por los edificadores. ¿De quién estaría hablando el rey David? Rey David, ¿de quién está hablando usted? Yo le quiero hacer la pregunta directa. ¿Cree usted que esa roca que iba a ser despreciada por los edificadores iba a ser un ser humano común y corriente que iba a ser despreciado? ¿O usted está hablando de alguna otra persona? Bueno, básicamente en sí, esta es una profecía, la que yo te estoy diciendo, diría el rey David. Y esta profecía está relacionada con un Mesías, con un Cristo, con un ungido que iba a venir a la tierra, ¿verdad? Ahora, ya puedes responder, tú mismo puedes responder la pregunta que me hiciste. Un Mesías, la profecía que yo te estoy dando, dice el rey David en Salmos 118, versículo 22, es acerca de un Mesías, de un Cristo, de un ungido que iba a venir y que iba a ser despreciado, ¿verdad? Y que después de haber sido despreciado, él iba a venir a ser la piedra principal del edificio. Ok. Muy bien, eso es lo que dice el rey David. ¿Qué es lo que nosotros pensamos, amados hermanos, amados amigos? ¿Sería el ungido San Pedro?
¿Sería el Mesías San Pedro? ¿Sería el Cristo San Pedro? ¿Sería San Pedro el que iba a ser rechazado por los religiosos de aquel tiempo? Si la respuesta de usted fue no, 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 entonces ¿quién era el Cristo? Muy bien, algunos ya lo dijeron. ¿Quién era el ungido? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién fue el que fue despreciado? ¿Fue despreciado San Pedro? No, también, ¿verdad? ¿Quién fue el despreciado? Y después dice que esa piedra que iba a ser despreciada iba a venir a ser la piedra del ángulo del edificio. Si Pedro no era el ungido, si Pedro no era el Cristo, si Pedro no era el Mesías, y si Pedro no fue el despreciado por los edificadores, entonces ¿cómo sería que Pedro iba a venir a ser la piedra principal del edificio, o sea, en este caso, edificio espiritual que es la iglesia? ¿Sí me entiende? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo. Vamos a ver vamos a seguir mirando este tema más adelante. Que Dios me los bendiga y los espero ver en el próximo video a preguntarle. El siguiente video vamos a preguntarle a San Pablo. Ya le preguntamos al rey David sobre este tema y él nos dijo que esta era una profecía del Mesías, del ungido, del Cristo, y que éste iba a ser despreciado y que iba a venir a ser la piedra, ¿no? Luego en el siguiente video vamos a hablar con el apóstol Pablo y le vamos a hacer la misma pregunta. ¿De quién está hablando Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18? ¿Si de él o de San Pedro? Ya el rey David nos contestó que no era de San Pedro que estaba hablando él, sino que del Cristo. El Cristo que iba a venir a ser la piedra principal. Ok, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Y si quieren poner algunos comentarios positivos, escríbanlos. O si ustedes quieren hacer más preguntas, pueden también escribir la pregunta por acá que luego lo vamos a estar contestando. Dios me los bendiga.